Sierra de Historias, con Alberto Garín. Es posible que no siempre nos demos cuenta de que fue en el mundo grecorromano donde por primera vez nos vamos a encontrar la posibilidad de construir un edificio monumental dedicado única y exclusivamente para el ocio y el solaz de las gentes, los teatros. Pero además con la singularidad en el mundo romano, que si bien es cierto que tomando de partida el modelo griego, los romanos llegaron a construir teatros de forma tan sistemática y tan generalizada que era prácticamente imposible llegar a una ciudad romana que no contara con su teatro. Obviamente había que aprovechar las posibilidades de cada uno de esos lugares, de ahí que frente a la tipología tradicional del teatro romano como un edificio elevado, que nos apoya la pendiente, muy monumental, veremos que la mayor parte de las ocasiones los romanos se limitaban a aprovechar, como decía antes, las circunstancias que tenía cada una de las ciudades en particular. Porque lo importante no era la monumentalidad que exagera el teatro, sino que el teatro tenía que existir y tenía que ser lo suficientemente amplio para que todos los ciudadanos pudieran disfrutar de este arte dramático. La interpretación es algo inherente al ser humano. Todos podemos desempeñar un papel más allá de nosotros mismos, y posiblemente se hizo desde siempre. Sin embargo, en el momento que la representación dramática se sistematizó, la primera función que tuvo en las diferentes culturas, ya fuera en el viejo o en el nuevo mundo, fue con motivos religiosos. Se trataba de representar un rito con el que ganarse el favor de los dioses. Sin embargo, hacia el siglo VI a.C., en la Grecia clásica, esas representaciones con una clara carga religiosa y donde todos los presentes participaban, cambiaron. Surgió el teatro. Un grupo de actores desempeñaba sus papeles, de partida aún narrando historias de los dioses, para un público al que se pretendía tanto aleccionar como sobre todo entretener. En un principio fueron las tragedias de Esquilo, Eurípides y Sófocles. En sus obras, buena parte del relato era cantado por un coro numeroso que podía dirigirse a 1, 2 o como máximo 3 actores que podían responder a esos cantos. Para seguir la obra, el público se sentaba sobre un graderío semicircular construido en una ladera. El graderío era conocido como colión o teatrón, el lugar desde el que se mira. Este último término sería el que se quedaría para todo el edificio y para la representación dramática en general. Rodeado por el graderío había un espacio circular, la orquestra, donde se colocaba el coro para sus cantos. Y al otro lado de la orquestra estaba la esquené, el escenario donde se colocaban esos pocos actores. Paulatinamente, sobre la parte trasera de la esquené se fue levantando una estructura cada vez más majestuosa, la paresquenia, que servía de cierre para el teatro y tras la que se cambiaban los actores o en la que podían colgarse algunos telones a modo de tramoya. Desde finales del siglo V a.C. surgió la comedia, destacando las obras de Aristófanes. El esquema no se alejaba mucho del de la tragedia, con los miembros del coro dialogando entre ellos o con unos pocos actores, en un modelo similar al de nuestras actuales chirigotas. Pero ya para finales del siglo IV, con Menandro surgió la llamada Comedia Nueva, donde desapareció el coro y la obra quedó en manos de los actores. Sin embargo, esto no modificó la estructura de los teatros griegos, pero sí marcaría la de los teatros romanos. Aunque en Roma, antes de la llegada de la influencia del teatro griego, ya había representaciones religiosas, en esa búsqueda del favor de los dioses, y aunque cuando se hace sentir esa influencia griega a finales del siglo III se comenzó por imitar las tragedias, el verdadero éxito del teatro romano estará asociado a las comedias, en especial tras los trabajos de Plauto y de Terencio en el salto del siglo III al siglo II a.C. En estas comedias la importancia de los actores era fundamental, y el coro podía seguir o quedar completamente marginado. Esto obligó a cambiar un tanto la estructura arquitectónica que venía del mundo griego. Bien es cierto que los teatros romanos de estos siglos III y II a.C. y hasta mediados del siglo I a.C. eran edificios temporales, y hubo que esperar a la construcción del Teatro Pompeyo en torno al año 55 a.C. para que estos teatros se convirtieran en edificios permanentes. En el caso del Teatro de Pompeyo, en lo alto del graderío se colocó un templo dedicado a la Venus victoriosa para evitar ser derribado, o al menos es lo que cuenta la leyenda.
El teatro de Pompeyo se perdió, y en Roma el teatro más antiguo conservado es el de Marcelo, terminado en tiempos del emperador Augusto y que se ha conservado de una forma un tanto modificada. De modo que para ver cómo funcionaban los teatros romanos hay que salir de la capital. Entre los más antiguos conservados tenemos el de Mérida, de finales del siglo I a.C., con algunas modificaciones posteriores. En este teatro de Mérida podemos ver cómo el graderío, que aquí era conocido como cavea, se construía alrededor de una orquesta semicircular, no circular como la de los griegos. Pero es que recordemos que los griegos alojaban al coro en esa orquesta, y en Roma el coro, tal como decíamos antes, ya había perdido importancia y la orquesta ya solo servía para separar el graderío de la escena, de mayores dimensiones esta escena y mucho más monumental que en el mundo griego, como puede verse por ejemplo en los teatros de Bosra en Siria o en Sabrata en Libia, donde el muro que cierra la escena tiene 3 niveles. Aunque tradicionalmente se ha señalado que otra diferencia entre el teatro griego y el romano es que el griego tenía el graderío apoyado contra la ladera y el romano se construía en elevación, no es cierto. Sí se conservan algunos ejemplos de teatros con el graderío en elevación, los menos, es el caso del teatro Marcelo o el de Bosra ya mencionados, o los 2 teatros de Gerasa, pero la inmensa mayoría de los teatros romanos se construían apoyando los graderíos contra las laderas naturales. Y cuando hablamos de inmensa mayoría, es que de los 100 y pico teatros que se conservan hoy, quitando estos 4 ejemplos y alguno más que hay, todo el resto tiene su graderío apoyado contra la ladera. Es más, en muchos casos, la supervivencia de estos teatros se ha derivado del hecho de que al construirse contra una ladera, aterrazaba esta pendiente natural, convirtiendo cada grada en una plataforma sobre la que poder construir edificios posteriores. Tal ha sido el caso del Teatro de Cartagena, que habiendo sido construido a finales del siglo I a.C., quedó completamente escondido porque todo un barrio aprovechó la cavea como cimentación y ha vuelto a ser descubierto en tiempos recientes. El teatro era una de las pruebas definitivas de la romanización de una ciudad. De ahí que podemos ver teatros romanos insertos en ciudades antiguas conquistadas por las legiones. Tal es el caso de Petra, la capital nabatea excavada entre angostos valles. El teatro de Petra ya pudo existir en tiempos nabateos, quizás construido a finales del siglo I a.C., pero el que vemos hoy es el de los romanos, con su impronta característica ya del siglo II después de Cristo. Otro caso muy curioso fue el de Cesarea, la ciudad levantada por Herodes el Grande cerca de Haifa en el actual Israel. Aunque fue erigida en honor de Augusto, no es hasta el siglo II cuando se remató el teatro que podemos ver actualmente, terminando de romanizar el lugar, a pesar de que esa era la idea con la que fue concebida por el propio rey Herodes, una ciudad auténticamente romana. Un caso similar es el de Aspendo, en Turquía, una ciudad cuyo origen se remonta al siglo V a.C. Fue sometida por Alejandro Magno y más tarde conquistada por los romanos a comienzos del siglo II a.C. Pero habrían de pasar 400 años más hasta que se levantó el gigantesco teatro que se conserva hoy y del que incluso conocemos el nombre de su arquitecto, Zenón de Afrodisias, que además de arquitecto era un afamado escultor. También era una antigua ciudad, Pella, en Jordania, fundada por los herederos de Alejandro y ocupada más tarde por los romanos, pero que no vería la construcción de su teatro de pequeñas dimensiones, quizás sea un odeón, hasta el siglo II a.C. Recordemos que los odeones eran teatros especializados en interpretaciones musicales. En el caso de Lyon, en Francia, contamos con las 2 estructuras una junto a la otra, el teatro para eventos dramáticos, más amplio, y el odeón, más pequeño, para actos musicales, todo construido en el salto del siglo I al siglo II después de Cristo. Toda ciudad romana que se preciase debía tener su teatro. La construcción podía llegar algunos siglos después de haberse construido la ciudad, pero el teatro había de llegar como símbolo de éxito de la urbe. Una ciudad romana sin teatro era una ciudad que no había terminado de cuajar. Podían ser grandes teatros, como los 2 que encontramos en Gerasa o en Jordania, o el de Escitópolis, un sitio conocido hoy como Bet-Shean, en Israel, o el de Filadelfia, hoy Amán, la capital de Jordania. O teatros pequeños, como el de Segóbriga en la provincia de Cuenca. Es más, en algún caso solo contamos con el graderío excavado en la roca frente a una cavea irregular, como es el caso de Tiermes en Soria, donde es posible que además de espectáculos teatrales, este ámbito se utilizase para todo tipo de eventos públicos, ritos religiosos, comerciales. En cualquier caso, insertos en las tramas urbanas, los teatros se convertían en verdaderos hitos de la ciudad y engalanaban esta. Es muy interesante el caso del Teatro Norte de Gerasa.
El muro de la escena que mira a la calle, que en principio es un muro trasero y que puede ser no más que una pared lisa, se concibió como un pórtico monumental, es decir, se aprovechó el teatro para engalanar la calle a la que miraba. Pero además, en sus entrañas, los teatros mostraban algunos de los alardes alcanzados por los ingenieros romanos. Pensemos que cuando el público accedía a la cavea, solía hacerlo por pasajes subterráneos que les llevaban hasta sus localidades a través de los vomitorios. Como podemos ver en el caso del Teatro de Gádara, un sitio conocido hoy como Kais, en el norte de Jordania, estos pasajes solían estar abovedados, con unas bóvedas que podían alcanzar grandes alturas apoyándose sobre una sucesión de arcos ciegos o, sencillamente, formando bóvedas anulares, toda una serie de soluciones que no por quedar escondidas debajo del graderío, dejan por ello de ser realmente interesantes. A partir del siglo IV, los teatros cayeron en desuso ante el éxito del cristianismo, cuyas autoridades consideraban que el teatro romano era un tanto inmoral. No les faltaba algo de razón, pues, como decíamos antes, si algo había triunfado en el teatro romano era la comedia, cargada con todo tipo de burlas, sátiras y atrevimientos. Pero a pesar de estas críticas de la Iglesia cristiana oficial, el teatro no llegó a desaparecer durante la Edad Media. Lo que dejó de hacerse fue construir teatros monumentales para representar obras dramáticas. Hubo que esperar casi 1000 años para que los arquitectos recibieran de nuevo el encargo de levantar unos edificios cuya única función volviera a ser la de entretener a la gente, los famosos corrales de comedia. Y aún habríamos de esperar otros 2 o 3 siglos antes de que esos teatros volvieran a pretender la monumentalidad que alcanzaron en el Imperio Romano.